Al investigador. Quienes piensen que la alquimia es de naturaleza terrestre, mineral y metálica, que se abstengan. Quienes piensen que la alquimia es estrictamente espiritual, que se abstengan. Quienes piensen que la alquimia es solo un símbolo, utilizado para desvelar analógicamente el proceso de la realización espiritual, en suma, que el hombre es la materia y el atenor de la obra, que abandonen sus propósitos. Claude Didier, Nouvelle Assemblée des Philosophes Chimiques. Sin duda tendrán a bien perdonar mi francés aquellos quienes sean hablantes nativos o aquellos quienes hablen muy bien francés. Mi pobre intento de decir el nombre de nuestro autor y de su libro simplemente tienen que ver con transmitir honestamente la cita. Aquel libro que se menciona, La Nueva Asamblea de Filósofos Químicos, traducido al español, es un libro muy difícil de conseguir. Como suele ser el caso con los libros de alquimia, que valen la pena. Aunque, dicho sea de paso, no es una regla. A veces los secretos se ocultan mejor a plena vista que en ediciones limitadas o en cajas fuertes. Pero aún así, es sabido que los alquimistas han sido también grandes bibliófilos que han amasado importantes bibliotecas y que han escrito libros herméticos en clave. Y eso es parte de la tradición. Es parte también de la forma de transmitir el conocimiento a través de una sentencia críptica. Y lo que acabo de compartir con ustedes, esta cita que acabo de compartir, es una de esas citas crípticas que los alquimistas acostumbran y acostumbraban a hacer. Han sido ellos siempre grandes amigos de los acertijos. Y en esta reflexión que voy a hacer a continuación, me propongo tratar el tema específicamente de qué es la alquimia. Y qué es, no en cuanto a definiciones, porque allí habría que, yo creo, hacer otra reflexión u otro programa, sino que qué es en cuanto a en qué lugar o en qué nivel de realidad la alquimia opera. Por supuesto, vamos a dejar de lado la idea tradicional de que la alquimia es una protoquímica que simplemente buscaba la transmutación de los metales para objetivos materialistas o para objetivos de enriquecimiento personal o para objetivos de obtención de la larga vida o de la inmortalidad o de ciertos superpoderes. Mucho se ha difundido esa imagen de la alquimia entre los historiadores de la ciencia, quienes no cesan de recordarnos cómo aquella superchería y aquella superstición de nuestros antepasados se vio finalmente superada por la ciencia moderna y por la ciencia de la química, que aparece aproximadamente cuando termina la llamada Edad Dorada de la alquimia en el siglo XVIII. Termina de desaparecer en realidad, aunque no del todo, por supuesto, se sumerge en las profundidades de lo esotérico, pero sigue existiendo. Es imposible eliminar la alquimia mientras existan seres humanos sobre este planeta. Pero la ciencia positivista del siglo XVIII, del siglo llamado muy mal de las luces, se encargó de despojar a la alquimia de cualquier forma de sacralidad, se encargó de desacralizarla como lo ha hecho con todo prácticamente la ciencia moderna desde la época de la Iluminación, y lo transformó en una ciencia del método, en una ciencia desprovista de espíritu, desprovista de alma, que solo se concentra en los fenómenos materiales. Ahora bien, hoy han venido a darse cuenta muchos científicos de que la visión materialista no es suficiente para explicar los fenómenos de la realidad. Y cierta tendencia parece estar cambiando. Pero aún estamos muy lejos de los antiguos sabios, que tenían conocimientos muy profundos acerca de la naturaleza de la realidad.
Ciertamente, la alquimia no es una protoquímica. Ciertamente, como lo dice Fulcanelli en uno de sus libros, que si mal no recuerdo es Las moradas filosofales, nada tiene que ver la alquimia con la química. Y lo dice en el sentido literal. Y aquí es donde entramos a debatir o a conjeturar y a reflexionar acerca del acertijo que les acabo de compartir. Los acertijos suelen tener soluciones sencillas cuando se conoce la clave. Pero en este caso, con los acertijos alquímicos, siempre hay una gran cantidad de interpretaciones posibles. Por lo tanto, la que yo voy a dar aquí es simplemente mi interpretación personal. No ha sido esta interpretación dada a mí por ningún maestro, simplemente ha sido fruto de mi propia reflexión y de mi propio trabajo de pensamiento y de meditación. Me parece que aquella cita del alquimista Claude Diget lo que nos está diciendo es simplemente que la alquimia o que aquellos que buscan la piedra material transmutadora de los metales están perdidos, no porque no exista, no porque la piedra filosofal física o no porque los métodos de laboratorio alquímico físicos sean una pérdida de tiempo o sean una metáfora, para nada, sino porque aquel que se enfoca solo en un aspecto está perdiendo el foco de la unidad. Es muy señero decir respecto a esa cita que se trata de 3 acertijos, o sea, es un acertijo, digámoslo así, compuesto de 3 versos. Entonces, cada uno de esos 3 versos, por sí mismo, no es suficiente para dar cuenta del todo. Cada uno de esos vértices del triángulo no es suficiente para dar cuenta del triángulo. Pero si unimos los 3, si los unimos como haríamos con una figura geométrica triangular, lo que nos resulta, lo que nos queda, es precisamente una nueva unidad formada a partir de 3 partes. Aquello es de muy antiguo, ya viene desde los pitagóricos la idea de que la Trinidad o el 3, la tríada, representa la primera forma de unidad manifestada. ¿Qué quiere decir esto? La verdadera unidad, el todo, la mónada, es absolutamente incognoscible porque es inmanifestada. Es el todo absoluto, por lo tanto no lo podemos conocer en este mundo que es un mundo manifestado, que es un mundo ya dual, que es un mundo en el que existe la dualidad, lo binario, como base fundamental de nuestra existencia. Por lo tanto, la única forma que tenemos de acceder a una idea de la unidad es a través de la Trinidad, es a través del 3. Por eso los antiguos sabios siempre utilizaban sentencias ternarias, porque en esas 3 partes se encontraba el sentido total, el sentido absoluto de lo que querían comunicar con ese acertijo. Por lo tanto, y habiendo dicho esto, creo que es importante señalar que esa trinidad, ese trío de versos que forman este acertijo, es lo que nos da la clave para poderlo descifrar, ya que cada una de las sentencias se niega a sí misma y por extensión también niega a las demás, pero esa triple negación es una afirmación del todo. Por lo tanto, lo que nos dice esa sentencia en el fondo es que aquel que está perdido es el que se enfoca en solo uno de los aspectos. Y en ese sentido yo he escuchado mucho acerca de buscadores, porque no voy a decir alquimistas. Yo tampoco soy un alquimista, de hecho, y aprovecho de dejarlo claro aquí. Soy un amigo del arte. Soy alguien que estudia, que lee, que medita, que experimenta. Pero no soy un alquimista, porque para ser alquimista uno tiene que haberse por lo menos coronado en uno de los reinos, por lo menos. Ya entraremos en detalle respecto a qué significa lo que quise decir. Pero por ahora baste decir con que muchos buscadores o alquimistas falsos o bien intencionados muchas veces
amigos del arte o buscadores como yo, tratan de decir que han llegado a la conclusión de que la piedra o que la alquimia es simplemente una búsqueda material. Por ejemplo, los químicos tienden a decir que con el descubrimiento de la energía nuclear y del funcionamiento subatómico se ha comprobado que la alquimia, entre comillas, es posible, pero en un reactor nuclear, o sea, la transmutación en realidad, no la alquimia. La transmutación metálica es posible, pero a nivel de reactores nucleares. Por lo tanto, ellos señalan que, pese a que la transmutación es posible, los alquimistas no podrían haberla realizado porque no contaban con ese tipo de tecnología que tenemos hoy. Lo cual es absolutamente sin sentido porque están perdiendo de vista por completo el conocimiento que tenían los antiguos sabios, que está muy lejos del que tenemos hoy. Con la tecnología que tenemos incluso, no hemos penetrado siquiera la cáscara de lo que subyace en cuanto a la naturaleza de la realidad. Por otro lado están quienes, luego de haber intentado por muchos años obtener la piedra material, se ven desalentados y finalmente se terminan cansando y terminan creyendo y terminan divulgando que la alquimia material es mentira y que todo es simbolismo de un proceso espiritual, cuando en realidad no es para nada así, solo es que han fracasado en la vía material, porque no han entendido esta Trinidad que les comentaba. Por otro lado, aquellos que, como les decía, se vienen desde la química y buscan algún tipo de proceso físico que no haya sido descubierto del todo y que quieren fabricar oro a partir de metales innobles, están perdidos porque están perdiendo la otra parte. Están perdiendo que para tener una visión de lo que ocurre a nivel de la materia es necesario tener la visión completa. Los alquimistas hablaban siempre de la trilogía o de la Trinidad: cuerpo, alma, espíritu. Y el alma en realidad ellos le llamaban en latín mens, que nosotros lo traduciríamos por mente. Pero esa mente no es actividad del cerebro, como nosotros entendemos hoy día la palabra mente. No se trata de eso. No es esa mente. Esa mens de los antiguos sabios es en realidad en lo que nosotros más hoy en día podríamos entender como alma, pero es un alma que no es inmaterial, no es del todo sutil. De hecho es bastante medible y de hecho está bastante más cerca del cuerpo que del espíritu. Es un alma con personalidad, es una mente con personalidad. Podríamos decirle así, es lo que hoy en día podríamos llamar la conciencia, vista desde un punto de vista mucho más elevado que el que nos da la neurología tradicional. Algunos neurólogos hablan de la conciencia más avanzada en términos de una especie de campo cuántico, que no es meramente cerebral, sino que el cerebro sería el traductor de esa conciencia que reside fuera del mismo, más allá del mismo. Pero recién la ciencia está entendiendo lo que significa eso. Vuelvo a lo que decía, por lo tanto, aquella trilogía, aquella trinidad, mente, espíritu y cuerpo, es fundamental a la hora de lograr entender de qué se tratan estos misterios, ya que aquellas tres cosas, una vez más, no están separadas. Aquellos tres entes, aquellas tres entidades, no se trata de tres entidades separadas que no se comunican entre sí. Por el contrario, la única forma de dar sentido a lo material es a través de la mente y a través del espíritu. Y la única forma de dar sentido al alma, a la mente, es a través del espíritu y a través de la materia. Y la única forma de conocer el espíritu es a través del alma y a través de la materia. Por lo tanto, según mi entendimiento, este acertijo alquímico nos está diciendo que aquel que busca la piedra material, como les mencionaba antes, está perdido porque está perdiendo de vista lo demás. Aquel que busca un proceso psicológico, una simbolización de procesos psíquicos, como hablaba Jung, aquel que se enfoca en la alquimia como una metáfora para el proceso de individuación, también está completamente perdido. Y
con todo lo que me ha enseñado la obra de Jung y con todo lo que admiro del trabajo terapéutico que han logrado los junguianos, debo decir que la visión de la alquimia que se tiene en la psicología profunda de Jung es tremendamente limitada. Es tremendamente limitada. Es enfocarse simplemente en un aspecto y no en la totalidad. Y por otro lado, aquellos que hablan de que los procesos de laboratorio eran simplemente una metáfora que usaban los antiguos sabios para encubrir procesos de trascendencia espiritual, para ocultarlos de la Inquisición, para ocultarlos del vulgo a través de procesos químicos, tampoco es cierto. Tampoco es cierto porque la alquimia material existe. La alquimia es un proceso material, es un proceso psicológico y es un proceso espiritual. La alquimia es las tres cosas a la vez. Ese es el sentido, desde mi entendimiento, de aquel acertijo. Se niega 3 veces porque se afirma una sola vez. Se niega 3 veces porque la verdad se revela en ese trígono, en esa trinidad, en esa tríada de sentencias. Y la verdad es esa. La verdad es que aquel que opera en la materia también opera en su alma y también opera en su espíritu. Y aquel que opera en su espíritu, aquel que opera en la interioridad del ser, también opera en la materia. Por eso que yo decía en la introducción a este canal que este conocimiento es, entre comillas, peligroso. Porque lo es. Porque cuando uno empieza a trabajar adentro, necesariamente va a producir cambios afuera. Y cuando uno trabaja afuera en la materia, necesariamente produce cambios adentro. No está separada la realidad externa de la realidad interna. Es un continuo, como lo sabrán quienes hayan leído el libro de Patrick Harpur, Realidad Daimónica, en que él justamente habla de que el gran problema de nuestra civilización contemporánea es esta idea de la dialéctica entre el adentro y el afuera. No hay tal dialéctica, y eso es una de las barreras más difíciles de romper en estos estudios. Entender que todo proceso que se lleva a cabo en la materia es un proceso que también se está llevando a cabo dentro de uno mismo y viceversa. Por lo tanto, uno tiene que trabajar en la alquimia en las 3 instancias: cuerpo, mente o alma y espíritu. En esas 3 instancias se trabaja. No se puede trabajar en una sin trabajar en la otra. Son callejones sin salida, digámoslo así. No se puede hacer de otra manera. Por lo tanto, esa es mi visión, esa es mi opinión respecto a la idea o a la pregunta acerca de qué es la alquimia. ¿Es simplemente un proceso de laboratorio? ¿Es simplemente una metáfora? ¿Es simplemente un proceso espiritual? No es ninguna de esas 3 cosas por separado, es todas esas cosas a la vez. Todas esas cosas a la vez. Y por favor, quiero que quede muy claro que la alquimia de laboratorio, la alquimia material que se lleva a cabo con pipetas, que se lleva a cabo con cucúrbitas, que se lleva a cabo con matraces y con hornos, es una alquimia verdadera, es el trabajo verdadero del alquimista. Alquimista es aquel que trabaja en la materia, no solo aquel que trabaja dentro de sí. Por lo tanto, en ese sentido creo que es muy importante entender que cuando hablamos de alquimia, hablamos de trabajo en los 3 estados. No se puede trabajar solo en 2, no se puede trabajar solo en 1, se debe trabajar en los 3. Por lo tanto, creo que ha quedado suficientemente clara mi visión respecto a qué es la alquimia, en qué opera, en qué niveles opera. Ahora bien, el proceso alquímico en sí mismo puede ser analogable y aplicable a otras cosas, porque es un proceso de la naturaleza, es un proceso fundamental del funcionamiento natural. Pero eso ya es asunto de otro programa en el que podamos tratar en profundidad aquello. Por lo tanto, para un próximo programa, para una próxima reflexión, dejaré la idea planteada ya de referirme acerca
de qué es la alquimia en realidad en cuanto a procesos, en cuanto a procedimiento, porque para poder entender cómo se transmuta la materia, cómo se transmuta el alma y cómo se transmuta el espíritu, hay que entender qué son cada una de esas cosas y cuáles son los procesos que están involucrados. Y en eso los sabios nos dejaron mucha información en sus textos. Y esa información es posible rescatarla de la lectura, pero con la salvedad de que siempre la lectura debe estar acompañada de la guía y la enseñanza de un maestro, ya que aquellos libros de alquimia fueron hechos por maestros, para maestros, de adeptos, para adeptos. No son libros de divulgación, son libros para especialistas en el fondo, para maestros de alquimia. Entonces el maestro debe enseñar las claves para poder interpretar esos libros. Por lo tanto, yo debo reconocer que mucho de lo que yo hablo y comento son conclusiones que también he sacado de la enseñanza de maestros, porque esos maestros son los que han dejado algunas claves, sobre todo en la contemporaneidad. Yo me encuentro por otro lado en una etapa de lectura, simplemente. En la primera etapa del amigo del arte. Estoy yo en una etapa que podríamos llamar leye. 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 Para aquellos que conozcan el Mutus Liber, sabrán a qué me estoy refiriendo. Primero hay que leer, leer, leer. Ese es el mandato del libro. Lee mucho. Luego ora, medita. Pídele a la divinidad que te esclarezca los misterios. Y finalmente, labora, trabaja. Yo he pasado los últimos 11 años leyendo, leyendo, leyendo. Ahora he iniciado una etapa también de orar, de meditar, de ir hacia adentro. Ya llegará algún día la etapa de laborar, y ahí les contaré, espero también, cómo va ese proceso. Pero también debo decir algo antes de irme, y que también estoy seguro que tendrá que ser una idea para otro programa, hablar acerca de la relación con el maestro y hablar acerca de la iniciación, porque en este sentido no se puede hacer alquimia sin un maestro, no se puede. Y tampoco se puede hacer alquimia sin haber sido iniciado. Por supuesto, debe haber excepciones a esta regla. Debe haber gente excepcional que nace con una visión que una persona común no tiene y que nace con una conexión con los maestros interiores que son reales y existen y que a lo mejor puede lograr la obra por gracia de esa divinidad interior. Yo creo que casos así deben existir, pero para el 99,9% de las personas que les interesa trabajar en la alquimia, es necesaria una iniciación y es necesaria la participación de un maestro que desvele las claves. Dicho esto, me despido hasta la próxima y espero que esta pequeña reflexión haya sido interesante, haya sido motivo de reflexión, haya sido motivo tal vez de duda o tal vez de debate. Eso es lo que me interesa, que esas ideas fructifiquen y den que pensar a los buscadores sinceros. Me despido con un cálido abrazo hermético. Hasta la próxima.